Hola, hola, bienvenidos a su canal Cosas Interesantes. Hoy les traigo un bonito tutorial de sombras. Es muy fácil, muy práctico y sobre todo nos puede servir para cualquier ocasión. Lo primero que vamos a hacer es aplicar un poco de nuestro corrector y esto nos va a servir para que la sombra se adhiera mucho mejor a nuestro párpado. Aplicamos así con pequeños toquecitos y posteriormente la vamos a estar difuminando por todo nuestro párpado. Esa es la paleta de sombras con la que estaremos trabajando. Con estas 4 brochitas vamos a estar aplicando estas sombras y en el proceso van a ir viendo cuál es la que se va utilizando para cada paso. Con una brochita plana aplicamos esta sombra en tono café oscuro. La vamos a aplicar en la parte final de nuestro párpado de la cuenca, un poquito más arriba de donde termina la cuenca de nuestro párpado. Este es el color, miren, el que estamos aplicando es el café, casi tirándole como que a cobrizo. Lo aplicamos haciendo estos movimientos, son movimientos como de parabrisas y de manera muy suave, no necesitamos presionar mucho. Aquí estaremos aplicando otro tono, este es un poquito más oscuro y lo estaremos aplicando exactamente donde termina nuestra cuenca y lo difuminamos de esta manera. Lo que queremos lograr con esto es que vaya de un tono más oscuro a más claro, iniciando por el término de nuestro ojo. Y justo en la parte interna donde ya aplicamos las anteriores, vamos a aplicar un tono más oscuro. Esto es para dar mayor profundidad a nuestros ojos. Aquí el producto que estamos utilizando es el kit de sombras de Level. Y este es el resultado que tenemos de aplicar ya cada una de nuestros tonos de sombra. Ahora lo que sigue es difuminar. Ya que terminamos de difuminar, ahora lo que vamos a hacer es aplicar un poco más de corrector en esta zona. Esto es para darle mayor profundidad a la sombra que aquí vamos a aplicar, al tono que vamos a aplicar en esta parte. De igual manera vamos a difuminar utilizando una brochita plana. En esta zona estaremos aplicando este tono en café, pero con un toque de brillo. Ahora aplicaremos iluminador en esta parte. Lo vamos a hacer utilizando una de las brochitas planas que tenemos.
Y ya para casi finalizar este proceso de maquillaje, haremos un delineado igual utilizando el kit de sombras de Lebel. El delineado será en la parte inferior de nuestro ojo y también utilizando una brochita plana. Y ya por último, utilizando una esponjita, vamos a marcar muy bien esta línea utilizando corrector. Lo hacemos de esta manera y esto es para que nuestras sombras queden mucho más definidas. Para dar el toque final, hacemos un delineado y aplicamos las pestañas. Y es así como nos queda este resultado final. Espero que les haya servido y sobre todo que les haya gustado muchísimo. Si es así, regálanos tu like. Y si no están suscritos al canal, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.